Muy buenas. Hoy vamos a hablar un poco sobre historia religiosa. Como ya supondrás por la miniatura y por el título, quiero definir en este vídeo la razón por la que Jesucristo no era considerado el Mesías, o en otras palabras, el Salvador de los judíos, siendo esta una de las principales razones que separan a ambas religiones, pues Jesús de Nazaret se podría considerar dentro del judaísmo como un falso profeta, algo que por cierto se castigaba severamente. Jesús fue condenado a la crucifixión, condena romana que se le atribuye bajo el mando de Poncio Pilatos, quien según la tradición cristiana no tenía intención de castigar al hombre de 33 años que le presentaban los judíos. Sin embargo, puede que su imagen nos haya llegado algo manipulada. Pilatos, como buen enviado de Roma, quería mantener el orden y el control en la región. Y no era la primera vez que tenía que justiciar a una persona que podía representar la chispa de una futura rebelión contra la ocupación romana. Pero no quiero adelantarme. ¿Quieres saber por qué Jesús no era considerado el Mesías por los judíos? ¿Qué era realmente un Mesías para los mismos? ¿Hubo alguno que estuvo cerca? Si es así, no se diga más. Ponte cómodo y acompáñame en esta historia. Comenzamos. Jesús de Nazaret, a la edad de 33 años, fue culpado de blasfemia, falso profeta y propuesto para la ejecución ante Poncio Pilatos con los cargos de ser un alborotador que prohibía pagar el tributo al César y alguien que se declaraba rey de los judíos, lo que tenía que hacer ver a los romanos que era un rebelde. Algunas fuentes como Filón de Alejandría y Flavio Josefo describen a Pilatos como alguien inflexible y cruel. De hecho, a pesar de que el evangelista Mateo dice que Poncio Pilato se lavó las manos sobre la muerte de Jesús y dejó a los judíos hacer lo que quisiesen, podemos ver que en ambos poderes, tanto el judío como el romano, lo que estaban haciendo era justiciar a un personaje que podría ser problemático para ellos si lo dejaban descontrolarse demasiado. Aunque bueno, hay algo más en esto que despista bastante sobre por qué justiciar a Jesús y no otra persona que realmente era peligrosa para Roma, que veremos más adelante. Pero siguiendo con este tema, algo que obviamente no sabían ni romanos ni judíos era que con la crucifixión de un simple hombre que se declaraba hijo de Dios, comienzan sin quererlo el inicio de una de las principales religiones que poblarán el planeta durante siglos. Pero ahora bien, para contestar a la pregunta sobre por qué Jesucristo no era considerado ese Mesías, Rey y Salvador de los judíos, hay que remontarse al Antiguo Testamento, donde tenemos la figura del rey David. Sí, ese hombre que derrotó al gigante Goliat con una honda. David se consideraba para los judíos como el rey guerrero y el monarca combativo de cuyo linaje debería de nacer el Mesías y el Salvador de los judíos. Y aunque los evangelios enlazan los antepasados de Jesús hasta llegar a David, ¿cómo iba a ser para ellos el rey prometido alguien que no declaraba su oposición abierta contra Roma? Alguien que decía: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No sonaba como un rey combativo y victorioso que los librase de la histórica dominación que sufría este pueblo. Siendo subyugados primero por los egipcios, luego por los persas, en el 332 a.C. por Alejandro Magno, más tarde por el Imperio Seleucida, y en el momento que ocupa esta historia, por Roma. Sin embargo, la dominación futura será por otros imperios como el bizantino, el islámico, el otomano y el británico. Algo que los religiosos no entendían era por qué el pueblo elegido por Dios debía de enfrentarse a la constante dominación de otros reinos o imperios. Por otro lado, es comprensible que en este yugo bajo el mando de otras potencias, el deseo del Salvador de los judíos encajaba más con la figura de un rey combativo que con otro como el Jesús que describen los evangelios. Pues Jesús no pretendía derrocar ningún sistema político, pues su reino no era de este mundo. Movía a los pobres en lugar de ejércitos y predicaba todo lo contrario de lo que se esperaba en el periodo de la dominación romana. Los judíos querían un Mesías militar y combativo, un hombre que actuase con guerrillas atacando a las guarniciones romanas, no que andase curando a leprosos y convirtiendo el agua en vino. De hecho, en algunos casos, estos mesías combativos
serían más radicales aún. No solo querían la independencia del reino de David, buscaban también castigar tanto a romanos como a sacerdotes, terratenientes y reyes que Roma ponía como marionetas. Los romanos, como es obvio, no denominaban a estos hombres como mesías, ya que ellos se encontraban enfocados en otros problemas por Oriente, como mantener estables las fronteras con los partos, potencia que realmente podía hacerles frente en estas tierras. Para ellos, eran bandidos, guerrilleros o mejor dicho, celotes, que era como se denominaba la facción más violenta del judaísmo, y que buscaban precisamente lo que ya hemos dicho, librarse de la dominación y ocupación romana. De hecho, es posible, aunque no seguro del todo, que Barrabás, el hombre al que Poncio Pilatos pone junto a Jesús para que el populacho decidiese a quién indultaban de los dos, fuese uno de esos celotes, pues parece que protagonizó actos violentos contra los romanos. Que el pueblo lo eligiese a él con tanto entusiasmo y no a Jesús, pudo ser en parte por esta distinción que hacemos entre el Mesías combativo frente al Mesías pacífico. Como se trataba de una tradición, Pilatos tuvo que tragar con lo que decidía el pueblo y dejar que ejecutasen al preso, que no era una amenaza real e inmediata, y sin embargo, dejasen libre al que estaba más que demostrado que era violento y un posible celote. Respecto a lo que significaba ser un celote, estos personajes provocaban robos, asesinatos, actos de terrorismo e incluso se sacrificaban como mártires. El autor judío Flavio Josefo, quien era coetáneo a todo lo que estamos describiendo, nos traslada a lo largo de sus escritos diferentes rebeliones judías y deja reflejados los nombres de varios de estos mesías militares, estando entre ellos algunos como Ezequías, Judas de Galilea, quien era hijo de Ezequías, Ptolomayo, Teudas, Eleazar ben de Inaios, Manahem, hijo del mencionado Judas de Galilea, y Bar Kochba. Nos detenemos especialmente en este último, pues por lo que se cuenta de él, fue uno de los que más éxito pudo tener contra la dominación romana. En los tiempos del emperador Adriano, este hombre, junto con 200.000 judíos y 100.000 sirios y árabes, se levantó entre los años 132 y 135 después de Cristo. Sus motivos era que Adriano había prohibido realizar a los judíos el Brit Milá, o lo que se conoce como la circuncisión. También se rebelaron por levantar la ciudad de Aelia Capitolina en Jerusalén, que sería ocupada como colonia. Bajo el mando de Kochba, se instauró el reino judío independiente durante 3 años, lugar donde Roma perdió a la Legio XXII de Iotariana. Sin embargo, el sueño de esa Judea independiente duró solo esos 3 años. La victoria romana fue total y, según Dion Casio, las bajas dentro de los judíos rebeldes fueron de 580.000 personas, 50 ciudades fortificadas destruidas y 958 aldeas arrasadas. Algo que quizás esté muy exagerado, pero que tampoco sorprendería, pues los romanos no se andaron con chiquitas durante la conquista de Hispania, sobre todo en su fase final. Vídeo que si os interesa, os dejo enlazado aquí arriba. Sin más, espero haberte ayudado a comprender por qué el Jesús de Nazaret que todos conocemos no encajaba dentro de ese Mesías que esperaban la gran mayoría de judíos que lo rodeaban. Espero que te haya gustado este vídeo, dame un like si ha sido así, y déjame un comentario para saber que has llegado hasta aquí, donde parezca algo así como «Están locos estos romanos, ¿por qué?». Y continúa la frase. Un saludo y nos vemos muy pronto. Quiero agradecer a los nuevos miembros del canal. Vuestro apoyo significa mucho. Muchísimas gracias.